Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, su Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Bendiciones, hermanos, Dios les bendiga. Soy el pastor Manuel de Salamanca, Centro Evangélico de la Salvación, Sanidad y Liberación. Bendiciones para todos los hermanos que nos escuchan y nos ven en estos vídeos de audio en el canal de YouTube. Bendiciones de mi esposa, la pastora Berta, para todos los hermanos. Bien, empezamos estos audios conociendo al Dios no conocido, para saber un poco más de ese Dios que tenemos, cómo es ese Dios, qué es lo que hace, qué es lo que quiere, todo lo que trae consigo el conocer a ese Dios. Bien, y vamos a empezar esta serie conociendo al Dios no conocido. Vamos al Evangelio de según San Juan. Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bien, este primer audio vamos a hablar sobre el Verbo. En el principio, dice la palabra del Señor, que era el Verbo. Quiere decir que en el momento de empezar a crearse todo, ese es el principio. Antes de que Dios creara al hombre en la tierra, que creara los animales, en el principio era, dice el Verbo. Quiere decir que ya existía el Verbo. Cuando dice el Verbo, habla del Hijo en la esencia. La esencia es una y Dios es uno, pero uno en tres personas. Entonces, a la persona que se le llama el Hijo, ese es el Verbo. Leíamos, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Hay una gran diferencia entre con Dios y era Dios. Quiere decir, hermano, que entonces era Dios y estaba con él. Quiere decir que había otra personalidad. Hay un Dios engendrado en el libro de Salmos, capítulo 2, verso 7, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hay un Dios engendrado, pero Dios en sí, como esencia, no puede ser engendrado. Él siempre ha sido, Él siempre ha existido. Entonces nos preguntamos, ¿quién fue engendrado? Pues fue el Dios Hijo. Ahora bien, en su aspecto de hijo, quiere decir que el Verbo no pudo haber sido engendrado. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero como hijo, el Verbo actuante, quien actúa, tuvo que engendrar algo en él. O sea, ese Dios encarnado, Dios hecho carne. La parte visible que se ve de ese verbo, del Verbo, el cuerpo de Jesús, lo visible,
antes que esto fuese, era un espíritu, porque el verbo era un espíritu sin cuerpo, inmortal, invisible y eterno. La eternidad no tiene comienzo, no tiene ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Nadie puede decir cuándo empezó la eternidad. La eternidad subsiste, se sustenta por sí sola, puesto que Dios es eternidad. Quiere decir que ya era verbo en la eternidad pasada, porque era la esencia, la sustancia del Dios mismo. Porque el poder de Dios, la existencia de esa esencia siempre ha sido. Si Dios se está creando a sí mismo, entonces podríamos decir que tiene principio, pero no es así. La palabra nos dice que Dios no tiene ni principio ni fin. Es más, dice que Él es el alfa y el omega. Él es lo primero y Él es lo último. Subsiste autosuficientemente Él mismo por sí solo. Entonces, ¿qué es lo que engendró Dios? El Hijo de Dios, Jesús, fue engendrado. Si fue engendrado, no fue engendrado como el verbo que habla aquí Juan, el verbo visible, sino hecho carne, hecho hombre, hecho humano. Aleluya. Entonces, hermanos, Dios, primero, el verbo eterno, no creado, existe, es autosuficiente. El verbo hecho hombre es el que conocemos Jesús en la tierra. Y el verbo resucitado es Cristo, ese Jesús, después de la muerte. 3 etapas del verbo, de ese Dios no conocido del que estamos hablando hoy. Ese verbo, Dios, se hizo hombre, vino a morir y resucitó. Aleluya. Era hombre glorificado, no limitado. Y hay una cuarta etapa. La cuarta etapa está el verbo otra vez en la eternidad futura, pero visible en los cielos, donde Juan en Apocalipsis le vio. Aleluya. En la primera fase de Dios no tenía cuerpo, era invisible. Por eso Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Era invisible. El Dios no conocido no tenía ese cuerpo. En cambio, en la eternidad futura, la palabra en Apocalipsis nos dice que va a tener cuerpo eterno y glorificado. Lo vamos a ver, lo vamos a palpar. Aleluya, gloria a Dios. Pero quiero centrarme en el verbo de la eternidad pasada, por así decirlo. Dios no comenzó nunca. Dios no tiene, por lo tanto, ni comienzo ni fin. Él ya existía antes de todo lo creado. Ahora bien, el verbo estaba con él y el verbo se hizo carne. A Dios, dice la palabra de Dios en el mismo Evangelio de Juan 1:18, que nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Quiere decir que Él vino a explicar a ese Padre, a darlo a conocer, a ese Dios no conocido. Pero a Dios, en esencia, en lo que es Dios en su propia esencia y existencia, nadie jamás ha visto a Dios. El Hijo lo ha dado a conocer por medio de ese cuerpo, entrando el verbo en él. Moisés dice que pidió que mostrara su gloria al Señor, al Dios
no conocido. Pero Moisés no vio a Dios, sino que fue las espaldas del cuerpo del Verbo de Jesucristo, que era el cuerpo de Cristo. Dios es, por lo tanto, por así decirlo, como esa esencia, ese poder, esa fuerza invisible. Por eso no hay concepto ni mente que podamos deducir cómo es realmente Dios, cómo es realmente. Y digo Dios, no su Hijo Jesús, el cual tomó cuerpo humano para darse a conocer a la humanidad, tuvo que adaptarse con ese cuerpo humano para mostrarse, pero ese cuerpo no es Dios en esencia, para que me entiendan. Dios se muestra de muchas formas, de muchas maneras. Se mostró en el Antiguo Testamento por medio de una nube, por medio de fuego, por medio de una zarza e incluso en las teofanías de Jesucristo mostrándosele a Abraham. En su naturaleza divina, tal como Él es, nadie le ha visto jamás a Dios. Dios en sí, hermanos, no es la luz. Escuche bien. Esto es para gente muy espiritual, de entender, y lo va a entender rápido. Él no es la luz en su esencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él hace la luz. Aleluya. Creó el mundo y le puso luz, pero esa luz no era Él, sino que proviene de Él. Él es amor, pero ese amor proviene de Él. Él crea esa luz, Él crea ese amor. Por lo tanto, no podemos decir que Dios es luz, es mucho más que eso. Que Dios es amor, es mucho más que eso. Él es quien crea todo. Él es el creador de todas las cosas. A Dios, en su esencia, como decíamos, es tratar de explicar algo inexplicable. No tiene explicación para poder demostrar cómo y de qué manera es realmente Dios. El Padre en esencia no es mayor que el Hijo, ni el Hijo es menor que el Padre. Son iguales. Pero sin embargo, el Hijo, cuando está encarnado tomando cuerpo, dijo, el Padre es mayor que yo, dijo Jesús, porque ahí no había una jerarquía. Quiero decir, Jesús el Hijo no estaba en la esencia como el Padre, sino que dice la palabra que se desprendió de toda su gloria para una misión y se humilló hasta lo sumo. De ahí que Jesús dijo que el Padre es mayor que yo. En la eternidad pasada el Verbo era eterno, pero ahora al venir a la tierra a la misión de redimir los pecados de la humanidad, tendría que entrar en el tiempo a que le contaran los años, porque Él no tiene tiempo ni hora, porque Él no vive en el tiempo, sino en la eternidad. Pero al entrar en la humanidad, tuvo que entrar en el tiempo, tuvo a que le contaran los años. Quiere decir que ese Verbo eterno tenía que hacerse limitado y hacerse mortal y pasar por el proceso de la vida tal y cual usted y yo pasamos para llegar a morir y cumplir su misión. Este es el misterio de la piedad, como dijo Pablo, que el inmortal, el eterno, acepta hacerse limitado por el tiempo y hacerse mortal. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo 3:16. Leo lo que dice 3:16. Dice así la palabra del Señor.
e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aleluya. Gloria tenga el nombre del Señor. O sea, Él vino a morir por ti y por mí y por la humanidad. Gloria a Dios. Y así lo hizo, hermanos. Él, estando en la cruz, entregó el Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El Padre dispuso esto, que su Hijo tenía que venir a la tierra y vivir con los mortales y hacer su voluntad y cumplir y morir en esa cruz. El Hijo dijo, yo hago tu voluntad. Entonces el Padre, cuando Él decidió hacer la voluntad, dijo, te haré cuerpo. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 5 al 7, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es Cristo mismo hablando a Dios Padre. Aleluya. Lo que iba a ser el cuerpo, el estuche, iba a ser engendrado del verbo inmortal a pasar a ser el verbo mortal. O sea, el verbo es Cristo, es la palabra, Cristo inmortal, engendrado en ese cuerpo, en ese estuche, iba a pasar a ser Cristo mortal. Dios creó, hermanos, al hombre para no morir en un principio. En ese cuerpo humano, en ese estuche también, lo creó eterno. Pero la paga del pecado es muerte, y por desobedecer la ley, la palabra de Dios, entró la muerte en el hombre, produciendo la muerte del cuerpo y físico y espiritual. Así en el Hijo de Dios, Jesús en su cuerpo también pagó la paga del pecado por toda la humanidad. Aleluya, gloria a Dios. Jesús dijo que Él era antes que Abraham, porque Jesús ya era, existía en el Padre, existía en la eternidad. Juan el Bautista, que era primo de Jesús en la carne, 6 meses menor que Juan, era Jesús. Pero fíjense bien, Juan, cuando lo ve, dijo también, Él es antes que yo. O sea que, como Juan, siendo 6 meses menor que Jesús, podía decir estas cosas, que Él era antes que yo, porque Juan estaba diciendo que ese que veían, ese Jesús, era antes que Él naciera, porque ese ya existía, ese era el Verbo y ese era Dios. Aleluya. Antes que el mundo fuera creado, Él era antes también de todo, dice la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 1, dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó
a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Todo fue hecho por él y sin él nada ha sido hecho. Gloria tenga el nombre de Jesús. Jesús nació en Belén, ese verbo, en ese cuerpo, en ese estuche que se llama Jesús. Estaba compuesto de carne, de personalidad, de alma, de espíritu, carne humana. Jesús tenía alma, Jesús tenía cuerpo, Jesús tenía espíritu. Quiere decir que estos tres, alma, cuerpo y espíritu, no eran el verbo inmortal al cual Juan dice en el principio era el verbo, porque él tenía que morir. O sea, cuando muere Jesús, lo bajan de la cruz y su cuerpo fue al sepulcro, muerto, pero resucitó, gloria a Dios. A usted y a mí nos va a pasar lo mismo. Nacemos, vivimos, morimos y resucitaremos, gloria a Dios. E incluso algunos no verán, dice la palabra, muerte jamás. Pero sea como sea, hermanos, sea como sea, del Señor Jesús ya preparó el camino para que resucitemos. Él nos resucitará. Si antes no viene, seremos arrebatados también. Gloria a Dios. Sea que vivamos, dice la palabra, o sea que muramos, de Él somos. Amén. Gloria tenga el nombre del Señor. Bendito sea nuestro Dios. Cuando Cristo murió, entregó el Espíritu al Padre. Su alma bajó al Seol y el cuerpo al sepulcro. La palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 3, 18 al 9, dice así la palabra del Señor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando Dios lo resucitó, el Señor le devolvió su espíritu, su alma, y levantó su cuerpo. Y Él está sobre todo lo visible e invisible, con un cuerpo glorificado, sentado a la diestra de Dios Padre. Él está sobre todo lo visible y todo lo invisible. En el libro de Colosenses 1, del 15, dice en adelante: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Por lo tanto, Cristo, ese Jesús, ese Dios no conocido, que quizá tú no lo conoces y estamos empezando a conocerlo, está por encima de toda potestad visible e invisible, toda creación, tanto en la tierra como en el cielo, como debajo de la tierra. Él es el Señor de todo. Aleluya, gloria a Dios.
Jesús comía, Jesús se cansaba, Jesús dormía, Jesús como humano. O sea, ese Dios, Señor de todo, la divinidad que se hizo carne, se despojó de su gloria para hacerse mortal por ti y por mí y darse en una cruz. Nació, creció igual que usted y yo, gestado en el vientre de María, una mujer. Ahí está el misterio de la piedad. Vino sin pecado, en carne, dice la palabra, no humano, porque si decimos en humano, significa que es un cuerpo de pecado, pero él vino en carne, en él no hubo nada, ni una mota sola de pecado. Si decimos, por lo tanto, que en humano, estamos diciendo que somos como nosotros, un cuerpo de pecado, pero no, pero en carne es sin pecado. Ese Dios, Jesús, se quedó con nosotros una vez que accedió al Padre por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Verbo sin cuerpo, desde el principio que hablábamos, el principio era el Verbo, ese Verbo sin cuerpo está otra vez en nosotros a través de su Espíritu, el cual nos guía a toda la verdad y nos ayuda al conocimiento de ese Señor y Salvador Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, la cual formamos todos aquellos que hemos aceptado a ese Jesús que se dio en la cruz, que redimió nuestros pecados como Señor, Salvador y único Dios, por medio de su Espíritu Santo que está en el cuerpo místico universal de cada uno de nosotros, miembros del cuerpo que formamos la iglesia universal del Señor. Y Él, cuando vuelva a por ese cuerpo místico, se hará visible otra vez, lo veremos, lo conoceremos a ese Jesús, al Verbo de Dios, aleluya. Y dice la palabra del Señor que cuando nos arrebate, cuando subamos en gloria, seremos semejante a Él. Ese Verbo nos salva reconociéndole como Señor y único Dios. En la eternidad vamos a ver ese Verbo, esa esencia en un cuerpo glorioso, como vio el apóstol Juan en Apocalipsis. Vio ese Verbo con un cuerpo ya glorioso en gloria. Por eso, hermanos, tenemos que estar apercibidos y tenemos que estar gozosos de la esperanza de que ese Verbo invisible, eterno, que se sustenta por sí solo, tomó cuerpo, se hizo carne. Por eso dice la palabra que aquel que no confiesa que Jesucristo vino en carne, este no es de Dios. Pero aquel que todo que confesare que Jesucristo vino en carne, esos son de su espíritu, porque cuando tú lo confiesas es porque el Espíritu te ha dado a conocer, y hoy Dios nos quiere dar a conocer a ese Dios no conocido. Y empezamos con el Verbo, para que más adelante vamos a hablar de la persona de Jesús, de ese amado, de ese Salvador, de ese libertador, de ese sanador, de ese restaurador que fue nuestro Dios, ese Verbo que tomó cuerpo en carne para hacerse visible a la humanidad. Por eso tenemos que estar gozosos que ese Verbo va a volver con su cuerpo glorioso a buscar a su iglesia. Por eso dice Apocalipsis 22:12, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Por eso, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros en el día de hoy. Hoy era la palabra del comienzo de esta serie que voy a hablar de ese Dios no conocido, conociendo a ese Dios no conocido, para que tengamos y captemos una idea de
quién es Jesús realmente, porque mucha gente tiene a ese Jesús, pero no saben quién es, cómo es y qué es lo que hace y para qué vino a la tierra, para qué tomó cuerpo ese verbo, ese Dios, esa existencia, esa esencia, ese poder, esa fuerza, porque a Dios nadie le vio jamás en su esencia, pero el Hijo le dio a conocer por medio de Jesucristo, tomando ese cuerpo, ese estuche, para darse a conocer a la humanidad. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso, hermanos, les sigo diciendo que bendiciones, hasta aquí la palabra de Dios, conociendo al Dios no conocido. Este audio titulado El principio, el verbo. Dios os bendiga, Dios os guarde, salón para todos y bendiciones.